Ahora nosotros estamos 2000 años delante de Cristo. O sea, estas palabras ya se cumplieron. Se cumplieron para los hebreos y se cumplieron para todas las personas que decían creer en los términos que enseña la Biblia en Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo, no será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Bueno, algo que nos pueda ayudar a entender esto del pacto. Esta semana Colombia ganó algo, ¿sí se dieron cuenta que ganó? Ganó, mejor dicho, evitó perder una cantidad de, no diría territorio, no sé cómo se diría en el mar, espacio marítimo que Nicaragua estaba pidiendo. Y lo que entendí, porque estuve viendo un noticiero donde había un señor ahí experto en derecho internacional explicando lo que quería Nicaragua. Nicaragua quería el subsuelo, no era lo que estaba encima. El subsuelo, porque Nicaragua es como la cima de una montaña y la montaña viene así y el subsuelo del suelo de la montaña se metió en el mar y sigue pegado a la plataforma de Nicaragua. Entonces ellos dijeron, no, pues eso es nuestro, no lo tienen que dar. Y resulta que hay algo que se llaman los tratados de derecho internacional. Y hay un principio que se lo aprendí cuando estaba en la universidad. Hay un principio en derecho internacional que es pacta sunt servanda. ¿Y eso qué significa? Los pactos deben respetarse. Y recuerden que antiguamente los pactos eran de palabra, ¿no? Pacta sunt servanda. Eso es lo que rige las relaciones entre las naciones. Pero todo eso viene de allá. Los pactos deben respetarse. Creo que la palabra que más nos ayuda a entender lo que significa un pacto es tratado. Porque yo había pensado, un contrato puede ser, pero un contrato no tiene la fuerza de un tratado. O sea, un tratado es fuerte, o sea, por tratados es que no hay guerras. O sea, los tratados tienen un poder muy grande para mantener como la armonía entre las naciones. Entonces, eso como para entender un poco, cuando Dios está hablando de pacto, está hablando de un compromiso de fidelidad a una promesa. Y en este caso, él hizo el pacto con los hebreos. ¿Y qué pasó con ellos? Pues no cumplieron su parte. Y eso lo sabemos por las escrituras. Ellos no fueron fieles a ese pacto. ¿Y qué hizo Dios? Sencillamente los abandonó. ¿Sí? Y eso es lo que vemos nosotros en la historia del Antiguo Testamento. O sea, cómo Dios es fiel a su pacto a pesar de la infidelidad de la otra parte. Es como algo sencillo de entender. Ahora lo que vamos a desarrollar, y pienso que tal vez las próximas semanas un poco más, es a partir del versículo 10, que él dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán llamados mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El versículo 13 dice, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Entonces imagínense Dios cómo es tan radical para él dejar instalado el nuevo pacto. En el año 70 después de Cristo desaparece el templo. ¿Por qué Dios tiene que quitar el templo? Porque el templo representaba el antiguo pacto.
Entonces Dios quiere, como en el corazón de su pueblo, borrar cualquier cosa que los relacione con el antiguo pacto. Porque de lo contrario se van a quedar ahí. Y hoy vemos los judíos que van allá al muro de las lamentaciones y están ahí, ¿sí? Y orando a unas paredes. Porque ya Dios no habita en ese templo. Ahora en el nuevo pacto, ¿cuál es el templo? Cada uno de nosotros. Nosotros somos el nuevo templo. Y eso es lo que está tratando de decir acá en la carta a los hebreos. Entonces, él dice, bien, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Estas dos frases. Si pensamos en los verbos, son dos verbos que son claves ahí. O sea, él dice, pondré. Y luego dice, escribiré. Ahora, yendo un poco a la gramática, ese pondré, ¿qué es? ¿Es un verbo en qué tiempo? ¿Y quién lo ejecuta? ¿Y quién ejecuta la acción? O sea, Dios es quien ejecuta la acción. En el antiguo pacto, ¿quién tenía que ejecutar la acción? El pueblo. ¿Sí? Y luego él dice, escribiré en su corazón. ¿Quién ejecuta la acción? Es Dios. Entonces, vemos esto y es bien difícil de pensar, de entender por qué. Porque hemos estado acostumbrados a escuchar desde nuestro trasfondo católico, todo depende de ti. Cuando la dependencia, la confianza para cumplir el pacto está en mí, estoy influenciado por el antiguo pacto. Cuando la confianza para cumplir el pacto está en Dios, estoy viviendo en el nuevo pacto. ¿Sí me explico? ¿Cómo vivir eso? O sea, ¿cómo se come esto? Y es algo que debemos nosotros estar orando. O sea, ahí dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Ahora, yo tengo que pensar, ahora sí vamos a ir a Ezequiel 37 para ver una imagen. Que ya hemos ido entendiendo, ¿no? Que el Antiguo Testamento es una imagen o una sombra de lo que es el Nuevo. Lo voy a mencionar y la otra semana lo desarrollamos más, o la próxima, la que sigue. Ezequiel 37. Él dice, está hablando de Ezequiel, ¿no? También en los tiempos de la deportación de Babilonia. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban totalmente o completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, sí, o sea, ese me dijo hay que prestarle atención porque está escuchando la voz de Dios. Así como en Hebreos está diciendo desde el principio, en el capítulo 1, en el versículo 1, que Dios había hablado a los antepasados por medio de los profetas. Estamos acá. Ahora está hablando por medio de su Hijo y su Hijo está hablando lo que Él dice. O sea, cuando Jesús abre la boca, está hablando las mismas palabras de Dios. Y acá Él dice, entonces me dijo,
¿Qué hace el profeta? Escucha a Dios y comunica, ¿no? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. O sea, eso se va a cumplir cuando Jesús llega. Jesús llegó a un mundo de oscuridad, como compartía Goberto en la bienvenida. ¿Qué era lo que iba a llevar luz? La palabra del Señor. La doctrina de Cristo, el Evangelio. Entonces dice, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. ¿Qué es aliento de vida? ¿Pero qué más? El espíritu. O sea, sí está. Por eso es que Julio está en la primera fila. Bien, entonces, ¿él qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está diciendo? Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una persona que está muerta espiritualmente y una que está viva? El espíritu. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos bautizados? Resucitamos espiritualmente. ¿Por qué resucitamos espiritualmente? Porque hasta antes del bautismo estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa estar muerto espiritualmente? Significa estar separado de Dios. Internamente, que también lo habla el autor de Hebreos, en Hebreos 4, el versículo 12. La palabra de Dios tiene vida y poder, ¿sí recuerdan? Es más cortante que una espada de doble filo y puede penetrar hasta lo más profundo, y lo que realmente quiere decir es hasta la división entre el alma y el espíritu. O sea, lo que pasa en el bautismo, cuando nos convertimos, es que el Espíritu de Dios ingresa dentro de nosotros y se une con nuestro espíritu, que es la parte de nosotros que Dios puso para conectarnos con Él. Y ahí es cuando se da la resurrección. O sea, les daré aliento de vida si ustedes, esos huesos tendrán vida y volverán a vivir. Y desde ahí es que dice la escritura que se debe vivir el evangelio. Pero no lo entendemos, no es tan fácil. O sea, el Espíritu de Dios tiene que atravesar nuestro ser y empezar a controlar nuestra vida. Pero como nosotros estamos aún contaminados de que yo tengo que hacerlo, entonces el Espíritu está quieto, el Espíritu no puede actuar. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos. En el antiguo pacto no era necesario el Espíritu. Y creo que lo he podido entender un poco con el tema de la fractura de la mano. No el hueso seco. Pero la tendencia que hay a que cuando algo no se usa se atrofia. ¿Sí? Entonces el lunes pasado me quitaron este lunes que pasó, me quitaron la férula y me quitaron los puntos y todo esto. Pero yo llegué al hospital con el cabestrillo y el brazo así bien tieso pegado acá para que no me doliera. Entonces el ortopedista me recibió y dijo, quítenle de una vez todo eso. Y la asistente me cortó, me quitó el yeso y me dijo, y ese cabestrillo bótelo, no lo necesita. Y yo, pero ¿por qué si eso evita que me duela? Y él me dice, lo que pasa es que si usted trata de evitar el dolor, su mano no se va a sanar.
¿sí? O sea, la tendencia de la mano es, digo yo de la mano porque es como si ella pensara solita, pero es el cerebro también que hace su trabajo, a evitar todo lo que le cause dolor. O sea, si hay algo, si hacer esto me causa dolor, entonces no lo hago. Pero él dice, para que usted se sane, tiene que experimentar el dolor de hacer este movimiento, de hacer esto, de mover la mano, de hacer esto. O sea, tiene que mover su mano como mueve la otra. Entonces, me pongo a ver videos para ir adelantando algo, ¿no? Y encontré un terapeuta, un fisioterapeuta que dice, bueno, una manera de engañar al cerebro es poniéndole un espejo a la otra mano para que el cerebro crea que la mano sana está bien, pero está viendo el reflejo de la otra. Y el cerebro va entendiendo, no, usted no está mal de la mano. O sea, su mano no está atrofiada, o sea, tiene que entender que la mano no está mal, ¿sí? Entonces yo pienso espiritualmente, no hay conciencia de que existe una vida en el Espíritu Santo, porque no la experimentamos, porque de entrada cuando nos bautizamos salimos a obedecer, a hacer cosas. Vamos a ir a evangelizar, hay que portarse bien en cierta forma, coloquialmente a lo colombiano. Hay que ser buenos cristianos. Hay que cumplir con todas las normas o reglas que para el momento había en la iglesia. Y eso nos hacía buenos cristianos. ¿Sí? Y si nos comparamos con los que están en la oscuridad, siendo buenos, pues vamos bien. ¿Sí? Pero lo que yo veo en las escrituras, estudiando todo esto del Espíritu Santo, es que ese no es el cristianismo del que Jesús está hablando. El cristianismo del que Jesús habla es un cristianismo en el poder del Espíritu. Es un cristianismo que se glorifica en la debilidad. O sea, no que busca personas fuertes para que la gloria sea para el fuerte. Toma el débil, libera su poder y la gloria es para Dios. Pero aún en esa manera de pensar es difícil verse débil. Todos queremos vernos fuertes. O sea, es muy animante venir y ver que en este lugar hay mucha fe. Porque, ¿qué es lo que nos está moviendo? No es ver un grupo de 500 personas, de 300, no ver multitudes. Porque venimos acostumbrados a pensar, donde hay multitud, ahí está Dios. Y no es así. No son las multitudes. Entonces, para que vayan ahí ustedes también revisando Ezequiel 37 y pensando. Ahora, volvemos acá a Hebreos 8. Y él sigue diciendo, bueno, pondré mis leyes en su mente. ¿Cómo es eso? Entonces, para yo resolverlo un poco, las escribiré en su corazón. Para poderlo resolver, tengo que pensar en Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Como si Jesús es Dios, cuando Él llegó, cómo Él puso la palabra de Dios en la mente de los discípulos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Jesús para que la palabra de Dios llegara a los corazones de ellos? No, es sencillo y a la vez no es tan sencillo. O sea, si Jesús es la palabra de Dios, si Jesús es el Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu, entonces todo entra dentro de nosotros. O sea, la palabra de Dios ya entra. Pero ¿por qué no podemos experimentar la vida que proviene de la palabra de Dios si está dentro? Entonces pensaba y como trataba de entender, la razón es porque pensamos que la palabra de Dios está afuera.
y no dentro. Entonces estudiamos la palabra de Dios para memorizar, para aprender, ¿sí? Pero si la palabra de Dios está dentro, lo que Jesús está diciendo, que lo hablamos también en otro sermón, Jesús está diciendo es, yo voy a revelarles lo que ustedes ya son en Cristo. No es lo que ustedes van a hacer, es lo que ustedes ya son. Entonces, ese cambio de paradigma requiere una fe que no tenemos. Y ahí es necesario, y los animo a todos, a que puedan mirar el capítulo 11 de Hebreos con este sentir. O sea, cuando el autor de Hebreos lleva todo el discurso al capítulo 11 y les dice a ellos, bueno, pues ustedes deben tener fe, y describe la fe, ¿sí? ¿A qué está apuntando? Es lo mismo que dice en Romanos 1:16. El evangelio es por fe de principio a fin. Entonces, cuando entendemos que esto es por fe y entendemos que ya está dentro de cada uno, la oración es para que lo creamos. Porque ya está dentro, no está afuera. Ahora, cuando nosotros vemos el evangelio como un sistema de reglas para obedecer, ¿dónde lo estamos viendo? Afuera. Entonces, y si lo vemos como un sistema de reglas para obedecer, lo vemos afuera y seguimos pensando, poniendo la confianza en nuestra obediencia para que el evangelio libere su poder. No es así. La confianza está puesta en Cristo. La confianza está puesta en el Espíritu de Dios. Está puesta en la palabra de Dios. Está puesta en Dios, no en nosotros. O sea, nosotros no somos confiables para vivir el evangelio. Otra vez, si vamos entendiendo para luego cuando vayamos a mirar el evangelio, la enseñanza o la doctrina del evangelio. Lo primero que dice Jesús en Mateo 5:3 es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Si unimos todo esto, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Que hay una alegría, primero él está describiendo la alegría que experimenta esta persona que entiende que ya hace parte del reino de los cielos. Pero no solamente es que hace parte, sino que tiene una parte del reino de los cielos. Pero ¿cuál es esta persona? Es el que se ve delante de Dios todo el tiempo incapaz. ¿Sí? El pobre en espíritu, ¿quién es? Es una persona que ha entendido su total y absoluta incapacidad para vivir el reino de los cielos con su propio esfuerzo. Ese es el pobre en espíritu. ¿Sí? Entonces, si nosotros entendemos eso, cada vez más va a ser mucho más fácil experimentar el cristianismo que enseñó Jesús. ¿Por qué va a ser fácil? Porque no depende de nosotros. Ahora, ¿qué lo puede hacer difícil? Que allá afuera, los que estén escuchando predicaciones mejores que lo que podemos aprender acá en muchos aspectos, pero que tal vez muchas estén enfocadas en vivir en nuestro propio esfuerzo, pues los va a confundir. Los confunde. Así como hemos tenido nosotros que ir saliendo como de, o por lo menos me veo así, de la no confusión, pero sí de la realidad de que todavía dentro de mí hay mucha autosuficiencia. Y de suplicarle a Dios que me ayude a entender esto para vivir el evangelio como Jesús realmente dijo que lo debíamos vivir. Entonces, ahí en Hebreos,
En Hebreos, cuando él dice, pondré mis leyes en su mente, pues yo veo a Jesús caminando con los discípulos y me he tomado ya por varios años el tiempo para estudiar los evangelios y analizar a Jesús en la manera como él formó a sus discípulos. Entonces, si nos damos cuenta, la manera como él instruyó a los discípulos no fue esta. O sea, Jesús llevó a los discípulos donde está la gente, donde hay necesidad, donde hay dolor, donde están los enfermos, donde están los leprosos, ¿sí? Donde están las personas con temas de salud mental, ¿sí? O sea, ellos tenían que experimentar primero su incapacidad para poder amar gente con tanta necesidad. Y desde ahí clamar a Dios para que les diera el Espíritu, que luego lo hizo, ¿no? Entonces vemos cómo Jesús los instruyó, y partiendo del Sermón del Monte, Jesús instruye a los discípulos durante 3 años. Pero es aprendo, practico, enseño. O sea, Jesús está instruyendo a sus discípulos para que luego ellos enseñen a otros lo que él les enseñó. Pero lo está haciendo sobre la marcha. Él les está enseñando cómo vivir lo que él les está enseñando. Que a la vez les está enseñando cómo vivir lo que él es. Porque él enseña lo que él es. Entonces, de esa manera, ellos van a ir aprendiendo. O sea, está la práctica que lo vimos ahí en Hebreos 5. O sea, el que se va perfeccionando a fuerza de la práctica real de la palabra de Dios, pues va desarrollando madurez espiritual. O sea, va siendo transformado a imagen y semejanza de Cristo. Eso, quien está luchando por vivir ahí, es imposible que se le olvide. O sea, es como cuando aprendemos a manejar. Al principio uno tiene que estar pensando si es un carro mecánico, cómo enclocha, cuál cambio mete, ¿sí? Y está pendiente, metí primera, debo meter segunda, debo meter tercera, cuarta, no vaya a meter reversa, es quinta, ¿sí? Entonces uno lo hace de manera consciente. Con el paso del tiempo, cuando ya nos hemos ejercitado, ya es inconsciente, ya el cuerpo solo conduce, los ojos están pendientes de los retrovisores, del retrovisor del frente. O sea, ya como que el cerebro está entrenado y él prácticamente maneja sin usar mi parte consciente. Maneja inconscientemente, que es como lo mismo que pasa con estos deportes que requieren tanto entrenamiento para que llegue a ser inconsciente el movimiento, que no lo tenga que pensar. Algo así es a lo que Jesús está apuntando. ¿Cómo nosotros vamos a vivir esto? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? No va a ser leyendo. No es leyendo. Es siguiendo a Jesús, que él lo dice en Hebreos 12. ¿Cómo él lo hizo? Con los discípulos. Él llevó a la gente donde había dolor. Llevó a sus discípulos donde había gente con dolor, donde había gente con sufrimiento. O sea, Jesús los llevó donde estaba la oscuridad. Los ayudó a conectar con la oscuridad. Algo bueno, esto le conté a los hermanos acá en Zipa, pero lo voy a volver a repetir. Después del accidente pasé en Medellín por dos hospitales, 2 o 3, 3 hospitales. En el segundo, los 3 eran los 2 públicos y uno privado. Entonces en el segundo era un hospital público. Entonces en el hospital público, todo tipo de personas. Y esperé todo el tiempo para que me atendieran la urgencia, me pusieron el yeso y por allá medianoche medianoche en la mañana. Me pasaron a una habitación, pero es un hospital público. En el hospital público, entonces, al lado, mi compañero de habitación es un habitante de calle que consume bazuco. Al frente, un señor, yo lo vi como muy bien acomodado, tratos 3 y medio, algo así.
¿sí? Luego al otro día llegaron unos muchachos, también como casi estrato 4, ¿sí? Y estaba el habitante de calle, ahí al lado. Entonces resulta que el día de la cirugía yo todavía estaba medio sonámbulo y yo escuché que llegaron unas señoras y empezaron a evangelizar al habitante de calle. O sea, no pasaron ni donde yo estaba ni donde estaba el otro señor. Y le llevaron el evangelio y le compartieron de Jesús. Entonces yo pensaba, yo escuchaba y analizaba lo que estaban diciendo y analizaba lo que él estaba respondiendo. Y le dijeron allí, bueno, ellas están sembrando, yo voy a pasar a regar por la noche. Eso fue el día en que Millonarios y Nacional quedaron 0-0. Y en la noche me di cuenta, un detalle como interesante, el señor que estaba al frente mío y el habitante de calle tenían la misma pasión por el Nacional. Tenían el mismo conocimiento de fútbol, o sea, entre ellos dos hablaban y se entendían perfectamente. Yo era el que no entendía nada. ¿Sí? Entonces me di cuenta que ellos estaban sufriendo como a las 8 de la noche porque no podían ver el partido. Y yo tenía mi celular ahí, entonces descargué una aplicación y puse el partido y ahí como que les volvió el alma al cuerpo y adiós dolores y todo eso. Pero después en la mitad del partido me pasé a charlar con el habitante de calle. Pero me pasé ¿por qué? Porque yo no me podía resistir a hablar con él. O sea, no fue una decisión voluntaria, es que ya no podía resistirme, tenía que hacerlo o hacerlo. Y el gancho con él fue pues el fútbol y empecé a hablar con él. Y hubo en un momento que me di cuenta, le digo a él que a él Dios lo ama igual que a mí. Y él entró en cortocircuito. Porque él llega y me mira y dice como, no, es que usted es una buena persona y yo soy malo. Yo he robado, de hecho estoy acá porque me atropelló una moto cuando iba a fumarme un bazuco. O sea, yo no merezco que Dios me ame. Y yo no, o sea, cuando yo pueda cambiar, que ahí fue el error que cometieron las personas que fueron antes. Cuando yo pueda cambiar, busco de Dios. Pero como no puedo, entonces no puedo buscar. Y él hablaba y genuinamente él se ha esforzado. Porque uno, o sea, no le sentía que fuera una persona atrapada por la maldad. Y entendía las escrituras en algunos aspectos y desde ahí podía hablar con él. Pero, ¿por qué podía como fluir de manera espontánea con él? Sin un plan, sin un guión, sin una preparación. Pues porque Dios ya puso mucho de su palabra en mi mente. Porque ya mucho está ahí. Entonces la palabra de Dios actúa sola. Pero como hablábamos en diciembre cuando compartíamos del ayuno, o sea, hay que ser conscientes de que hay una parte de nosotros que se va a resistir, que hace oposición. Y esa parte tiene que ser quebrantada, tiene que ser quebrada. La que pone la confianza en lo que nosotros podemos hacer. Entonces, al final, con el Señor oramos y ya él, o sea, fue un poco difícil convencerlo de que él era tan valioso para Dios como yo. Fue difícil convencerlo. ¿Por qué? Por lo que ha hecho la religión. La religión que dice tú tienes que ganarte el cielo. El cristianismo que enseña Jesús no dice eso. El pacto que dice, es Dios quien pondrá su palabra en tu mente. ¿Qué necesito yo? La disposición. Porque sin disposición Dios no puede hacerlo. Es disposición. ¿Qué necesito?
aceptar que no tengo fe para creer esto y pedirle a Él que me dé la fe. Ser humilde con Dios. Sí, o sea, queremos todos que Dios nos utilice para avanzar el reino, por ahora casi Paquirá, que es donde estamos. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Que nos dé fe para creer lo que ya somos. Si no hay disposición para estudiar las escrituras y que queden grabadas en la mente, o sea, para experimentar lo que Dios hace cuando realmente ponemos la actitud de aprendices, de discípulos, entonces decirle a Dios, no tengo esto, dámelo. Él lo hace. Yo lo he experimentado. Ahora, en ese proceso, y cuando estudiemos el Sermón del Monte lo vamos a ver más, en ese proceso de querer interiorizar la palabra de Dios dentro de nosotros, pues va a haber sufrimiento, va a haber dolor, va a haber a veces desánimo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que quebrarnos por dentro y eliminar la autosuficiencia, o sea, darle muerte a nuestro ego. Eso duele. Eso duele y tiene que doler. Pero si somos conscientes, esto es lo que va a pasar, o sea, no va a ser difícil, no va a ser fácil entender esto. Y sé que va a doler, como me decían con el tema de la mano. Usted quiere tener sus manos sanas, entonces necesita experimentar dolor cada vez que la mueva. Si no experimenta dolor, su mano no se sana. Espiritualmente es algo similar. O sea, si el ego no es quebrado y eso duele, el Espíritu de Dios no puede prevalecer. Porque hay una parte mía, como una parte en cada uno de ustedes, que se resiste a vivir en la palabra de Dios. Entonces, luego él dice, pondré mis leyes en su mente y dice, y las escribiré en su corazón. Él lo hace. Necesitamos disposición. Él lo hace, o sea, Él nos rodea. Primero tenemos la palabra de Dios, que ¿cuánto llevamos nosotros cuántos siglos apenas, Dago, teniendo acceso a Biblias? ¿500 años? Como 500. Antes, la iglesia perseguía a los que traducían las Biblias y los mandaba a la hoguera. La Biblia solamente era leída en latín y el que lo entendió, como dice el señor Suso el Paspino. El que lo entendió, lo entendió. El que no sabía latín no lo entendía. Ahora nosotros tenemos acceso no solamente a una versión, a muchas versiones. Tenemos acceso a muchos recursos para poder aprender bien la palabra de Dios. A no limitarnos solamente, digo, en el caso de todos, digamos, a aprender del que está predicando. Porque si cada uno toma en serio este pacto, se convierte en un predicador, en una predicadora en potencia. Porque esta promesa no es solamente para algunos, es para todo el que quiera creer. Todo el que quiera creer. Ya me queda poquito tiempo, pero ahí quiero agregar otra cosa. Y es que en el principio con los primeros discípulos, todos los discípulos enseñaban el evangelio. Todos. O sea, Jesús le dice a los discípulos en Mateo 28, vayan, hagan discípulos. 2 puntos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahí está. ¿Sí? O sea, el hacer discípulos es bautizar y luego enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó. Pero es enseñar a obedecer, la palabra obedecer está mal traducida. La palabra es enséñenles a hacer suyo el evangelio. No es obedecer. Es enséñenles a interiorizar
desde lo humano lo que tienen que hacer. Pero la parte difícil, ¿quién la hace? Dios. Ahora, si tú tienes la garantía de que Dios lo va a hacer, ¿será que no te lanzas animado a vivir ahí? Entonces, para el que quiere aprender, Dios lo rodeará de personas que le puedan ayudar a entender. Pero quien es el instrumento de aprendizaje es Dios, no la persona. Esto da mucha esperanza. Y es necesario que hoy nosotros nos vayamos convencidos de que esto es un elemento esencial del nuevo pacto. Ya no es solamente yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. No solo es recordar la última cena. Cuando Jesús toma el pan y toma el vino, les dice, con esta copa les estoy recordando, este es el nuevo pacto. O sea, Jesús sella esta promesa que yo les estoy hablando, la selló con su propia sangre para garantizar que lo iba a cumplir. ¿Qué nos queda a nosotros? Creerlo. Otra vez, si no lo crees, tranquilo, tranquila, pídele a Dios que te dé la fe y Él te la va a dar. Pero no nos sintamos satisfechos con solo escuchar y ya. No, aquí hay mucho poder, todo el poder de Dios está acá. Hacia allá es que vamos. Si lo entendemos, si lo creemos, si lo vivimos, si lo enseñamos a otros, imagínense cada uno de nosotros que se pueda reproducir en 2 personas o en una, y esa luego en otra, y esta en otra, pero en este sentido, o sea, no, de lo que está hablando Jesús no es de bautizar gente para que llegue a la iglesia y ocupe un espacio y todos nos sentamos felices porque está llegando gente. No, Él está diciendo, el que va llegando, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Te utilizaré a ti para que esto se cumpla. Pero tú tienes que estar viviendo ahí también, porque ¿cómo vas a transmitir algo que no es verdad? Eso es, ¿entiendes lo que significa el pacto? Si no entendías algo, entonces hoy te llevas un poco más. Pero a mí personalmente me llena de mucha esperanza, de mucho ánimo, de mucha alegría, porque voy viendo que es verdadero. O sea, llegará el momento en que actuaremos inconscientemente en la palabra de Dios. En que no tendremos que pensar, ¿y cómo lo haría Jesús? Que no es bíblico eso. ¿Y cómo lo haría Jesús para hacerlo como Jesús lo haría? ¿Por qué? Porque ese pensamiento, ¿de dónde viene? Tengo que mirar afuera para yo tomar como referencia algo que está afuera. Más bien nos preguntamos, ¿y qué debo creer yo que no estoy creyendo para vivir como Él está esperando que viva? Es diferente. Pone mi confianza en Dios y no en lo que yo puedo hacer. Amén. Bien, entonces vamos a terminar y a hablar por la cena. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta parte del pacto que es tan importante, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que nos des fe para creer lo que ahí dice. Que tú pondrás tus leyes en nuestra mente y las escribirás en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque ahora lo que necesitamos es creer en tu fidelidad al pacto a pesar de nuestra incapacidad para ser fieles. Creer que en ti están todos los recursos para ser fieles. Te damos gracias, Padre, porque sin Jesús, sin su muerte en la cruz, pues esto es imposible. Porque Él con su sangre nos libera del pecado, lava nuestras conciencias, limpia nuestras culpas, pero también sella el pacto y garantiza de que tú lo cumples.
Ayúdanos a creer esto, Señor, y danos la fe para cada día poder experimentar algo de lo que dice tu palabra de una manera real que venga desde lo más profundo de nuestro ser. Y ayúdanos a ser conscientes de cuánto aún vivimos con nuestra propia fuerza, Señor, en nuestro esfuerzo humano. Y prepara nuestros corazones para estudiar el Evangelio, para estudiar la doctrina de nuestro Señor Jesús y que sea ella quien lo siga quebrando y abriendo el camino para la vida en el Espíritu. Te amamos, Padre, te agradecemos y en el nombre de nuestro Señor Jesús te oramos. Amén. Bueno, muchas gracias.